bienvenidos a este laboratorio de sísmica de OpenDTEC. Lo presenta el estudiante Juan Diego Carvajal Álvarez, quien les está hablando de la Universidad Industrial de Santander, estudiante de Geología. Los componentes que se van a presentar: la introducción. ¿Qué pasaría si nosotros como geólogos pudiéramos ver de alguna forma más allá de la superficie que pisamos y analizamos en campo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si podríamos ver en profundidad lo que hay debajo de nosotros? Pues ahora esto es posible, y es posible primeramente pues gracias a los métodos geofísicos que nos brindan datos. Estos son como la sísmica. Nosotros podemos ver que unas ondas se reflejan y al reflejarse estas ondas indican cambios de rocas, cambios de litologías o cambios de facies, es lo mismo, que existen en los diferentes niveles de profundidad a través de la Tierra. Es así como nosotros podemos estudiar diferentes capas profundas, podemos estudiar estos cambios de litología para ver qué representan y podemos ver como unos presaberes determinados que nos dictan que en esta zona podría haber algo valioso, podrían haber minerales económicos, solamente con ver la profundidad, sabiendo cómo se presentan estas estructuras ya siendo socavadas. También veremos pues estudios estructurales y estratigráficos, ahora más acertados, y tendremos más herramientas. Sí, gracias a la herramienta de OpenDTEC tendremos más integralidad entre nuestros saberes, entre nuestros datos, y podemos dar una noción más completa del entorno trabajado, es decir, podemos entregar unos trabajos finales más acertados. Este trabajo de investigación de laboratorio también quiere explicar cómo se puede hacer para tener los beneficios que tienen y cómo se puede estudiar alguna capa en profundidad, ¿sí? Donde después de una adquisición sísmica se lleva a cabo una investigación e interpretación bajo el software de OpenDTEC. Los objetivos generales de este trabajo son que a partir del software de OpenDTEC podamos trabajar la adquisición sísmica de este volcán submarino ubicado en el mar de Nueva Zelanda. El trabajo tiene como propósito principal poder estudiar algunas componentes estructurales y otras componentes estratigráficas del mismo que sean relevantes para la zona, y así poder decir si aquí podremos encontrar algo valioso en cuanto a minerales económicos, en cuanto a yacimientos, acuíferos, etc. Y los objetivos específicos son integrar estas herramientas como OpenDTEC y emplearlas, saber identificar fallas entre los reflectores y señalarlas, y saber picar horizontes en el software que luego vamos a convertir en volúmenes y nos pueden dar una noción más acertada del volcán, de la formación del mismo a través del tiempo. La localización del área, en este caso es una adquisición sísmica que se hizo a un volcán submarino dentro de los límites marítimos de Nueva Zelanda, más concretamente ubicado en el mar de Tasmania. El marco geológico de esta zona no es otro sino decir que es una zona de alta sedimentación marina. Allí podemos encontrar muchos sedimentos terrígenos transportados por ríos desde las tierras cercanas, desde las islas cercanas, y en estos podemos encontrar mucho material biogénico acumulado pues en el fondo marino. También hay que mencionar una gran interacción entre placas porque la región del mar de Tasmania es tectónicamente activa, porque hay una interacción entre las placas del Pacífico que se está subduciendo por debajo de la placa indo-australiana en la fosa del Kermadec, al norte pues de Nueva Zelanda, lo que genera que esto sea una zona de subducción, se hallen muchas fallas, muchos complejos de fallas, y pues sea una zona tectónicamente muy activa. Aquí un pequeño marco teórico: OpenDTEC, que es un sistema de interpretación sísmica gratuito y de código abierto en el que podemos visualizar y analizar datos en 2D, 3D y 4D, datos sísmicos. Un reflector, pues en los datos sísmicos un reflector representa un cambio litológico, una falla o una discordancia. Un reflector se puede expresar como una reflexión en los datos sísmicos. ¿Qué es inline y qué es crossline?
En sísmica esto es una línea paralela a la dirección en la que se adquirieron los datos, y el crossline es una línea sísmica perpendicular a la dirección de adquisición de los datos. El picking o picado es un proceso de seguir un reflector de la adquisición para emular su volumen y el software pueda trabajarlo. Empezamos con la interpretación estructural. Bueno, cuando hablamos de una interpretación estructural, cuando visualizamos los reflectores que nos entregan, nosotros nos tenemos que enfocar sí o sí en las fallas, en los pliegues, en la elasticidad de los materiales, de las rocas, y cuando definitivamente éstas se rompen. ¿Y cómo se observa esto mediante el software de OpenDetect? Pues vemos que los reflectores son continuos, ¿sí? Estos colores, estas líneas de colores que ustedes ven acá son reflectores que representan cambios en litologías, es decir, podemos decir que cada uno de estos reflectores son rocas. Cuando vemos que una roca de un momento a otro, de manera brusca, como que se entrecorta y luego vuelve a aparecer encima, es decir, no en la misma línea continua, sino que aparece encima de otras, aquí es donde nos enfocamos para decir que esto es un cambio en estructura, es una falla. Entonces, los reflectores nos muestran las fallas de forma brusca, de forma muy pronunciada, como podemos ver en estos ejemplos de aquí. Aquí podemos interpretar una falla en la cual este reflector se monta sobre este y luego se va y continúa su camino. También aquí podemos ver una serie de fallas, y en esta parte también podemos ver una serie de fallas. Vemos que entonces la manera en la que el software nos presenta las fallas, es decir, la manera en la que los vemos mediante los reflectores, es cambios bruscos en cuanto a la continuidad de ellos, cuando se parten, cuando definitivamente ya no vemos la continuidad de ellos, sino que podemos verlos unos sobre otros más adelante, no continuos, y definitivamente hay una partición de estos reflectores, una ruptura. Aquí podemos ver otro ejemplo con un filtro que se llama Similarity, que se puede aplicar en el software, que es especializado para ver más allá de forma estructural. Aquí podemos ver reflectores continuos, pero aquí vemos una serie de fallas, es decir, vemos cómo hay muchas rupturas de reflectores y no se continúan con esta misma línea de aquí. Aquí vemos fallas que yo seleccioné y piqué en el software de OpenDetect. Estas son fallitas, es decir, aquí se pueden ver las fallas y aquí se ve cómo era antes, ¿sí? Antes de seleccionarlas. Podemos observar que definitivamente no es continua la línea. Esto es desde una vista superior al volcán. Aquí se ven las fallas, entonces cómo se van generando mediante el volcán en torno al tiempo. La interpretación estratigráfica no es más que la que nos busca mostrar unos cambios de rocas que podemos ver de forma continua. Esto forma una estratigrafía de la zona, es decir, si nosotros podemos hacer un análisis de pozo aquí, podemos encontrar diferentes litologías a través de una lectura estratigráfica. ¿Y cómo vemos estos cambios de estratigrafía o cómo vemos la estratigrafía de esta zona mediante el software, mediante los diferentes reflectores? Pues en las fallas veíamos que eran particiones, prácticamente rupturas de reflectores. En esta ocasión vamos a ver también la continuidad de los reflectores, pero no vamos a ver que se partan, sino más bien que se tornen borrosos y luego aparezcan de nuevo. También vemos la continuidad de unos reflectores sobre otros, es decir, cómo se montan unos sobre otros y van siguiendo esa litología a través del tiempo y a través de todo el reflector que se analizó. Y gracias a esto podemos observar pues la estratigrafía de la zona. Recordemos que lo que vemos aquí es la formación de un volcán a través del tiempo. Entonces, cada vez que estamos avanzando en el tiempo, el volcán se va a ir formando y van a haber muchas fallas, van a aparecer
cambios en la estratigrafía porque ya no van a haber los mismos materiales que habían antes, se van a remontar unos sobre otros, rocas sobre otras, facies sobre otras. Bueno, aquí es para mostrar un pequeño ejemplo de los 3 horizontes que yo trabajé. Ese es el primer horizonte, un horizonte muy continuo, bastante somero. El horizonte número 2 es un poco más intermedio, pero se alcanza a ver una ligera curvatura en torno al origen del volcán. Y el horizonte número 3 lo trabajé ya en el cauce del volcán. Es uno de los reflectores que sigue como tal la línea que va a interpretar ese nacimiento del volcán y ese avance de él a través del tiempo. Aquí vemos cómo piqué los horizontes, es decir, vemos los horizontes con unos puntos en los inline y en los crossline. Recuerden que esto forma unas cuadrículas que le van a decir al software que ahí hay un volumen y que se puede interpretar de la siguiente forma, como vemos aquí. Aquí, gracias a esos puntos que uno va generando y va picando, entonces se puede formar una superficie a través de ellos. Vemos que el primer horizonte es un poco más plano que el segundo, pero el tercero es obviamente mucho más prominente por lo que va con el cauce del volcán. Aquí podemos ver los puntos más detallados de cómo se picaron en los inline y en los crossline. Una interpretación estratigráfica. Esto es una vista superior de cada uno de los volúmenes trabajados. Vemos que es la formación principal de un volcán a través del tiempo. Se observa alta actividad entre las capas que cubre, alteraciones estructurales y en las facies hay varios complejos de fallas, hay muchas fallas inversas, fallas normales. Es normal en el plegamiento que se da a través del volcán. También vemos zonas de elasticidad, es decir, vemos como los reflectores van tomando una forma a través de la formación del volcán. Los reflectores al principio eran planoparalelos, ¿sí? Eran como estos reflectores que se ven aquí, muy paralelos y muy continuos. Y esos reflectores también eran así aquí, al principio del tiempo, antes de que se formara el volcán. Cuando se empezó a formar el volcán, esta curvatura que empiezan a tomar los reflectores antes de las rupturas, esas leves curvaturas significan elasticidad en las rocas, en las litologías. Y ya cuando vemos un cambio brusco es porque definitivamente la roca se rompió, dando así cabida a la formación de este volcán. Entonces, podemos observar muchos cambios en las intensidades de los colores de los reflectores cuando se dan este tipo de cosas. Para terminar este modelo geológico de la interpretación que yo hice, quiero decir que pues como es la formación de un volcán, evidentemente vamos a encontrar ciertos tipos de materiales y de rocas en los que se da el origen de él. Vemos que evidentemente es una forma de un anticlinal porque es la formación de un volcán y podemos a través de las fallas podemos encontrar muchas partes en donde se pueden haber muchos minerales económicos porque dan cabida a los presaberes determinados que tenemos de otras zonas. Como el volcán es marítimo, pues es muy difícil encontrar la forma en la que podremos hacer una investigación más a fondo, pero gracias a este software, gracias a la sísmica, podemos hacer una interpretación desde aquí. Unas conclusiones finales, pues primeramente decir que las herramientas de este software son bastante complementarias, sin tener que ir a campo, sin tener que bajar en un submarino a analizar el volcán, ya podemos hacer diferentes interpretaciones estructurales y estratigráficas. Podemos saber que en esta zona se encuentran muchos complejos de fallas, podemos saber que habrán cambios en las estratigrafías, en las columnas estratigráficas habrán muchos cambios de materiales, a veces bruscos, a veces no tanto, y podemos analizar pues que en la formación de un volcán, a medida de que pasa el tiempo, se van creando cada vez más y más estas fallas y estos complejos. Esta es la bibliografía que presenté y espero que haya sido de su agrado la presentación.